Vienen los demás. Ay, chicos, y miren que ya salió el calendario del segundo parcial. Ay, Dios, ya. Nos toca de este viernes en 8, ¿verdad? El examen. Lo bueno es que ya hoy terminamos el contenido de examen parcial y ¿qué? El jueves de la próxima semana vamos a tener repaso. Licenciada, los laboratorios que hemos hecho, ¿van a entrar en el examen o eso ya se da como examinado? A ver, Plan Pacífico. Como son tres, ¿verdad? Como son tres, ¿verdad? Temas. Que nos sirven para comprender los temas. Pues yo pienso que solo nos sirven como para reforzar, ¿verdad? Los temas que estamos viendo. Pero déjenme ver. Es que este examen va a venir muy largo. Es que es bastante contenido, Silvana, sí. Es extenso. Bueno. Entonces no. Yo, mire, realmente, como le decía, sirven para reforzar, ¿verdad? Lo visto en clase, pero sí como para poder comprender un poco mejor, ¿verdad? Cuando yo les explico algo, ¿verdad? Que no sea así como que una idea aislada, sino que ya leyeron ustedes el documento, ya tienen más idea de qué se trata, ¿no? Ya hasta vieron cómo se escribía, bueno, en el caso de los documentos de la independencia, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces, ya son las 28, vamos a empezar a grabar. Hijos, vamos a... Yo haciendo pruebas a ver cómo cambia la pantalla. Bueno. Ok, vamos a empezar. Licenciada, le quiero comentar algo. Sí, dígame, niña. Fíjese que el fin de semana tuve la oportunidad de platicar con una ancianita de 89 años. Ok, qué interesante. Y me estaba comentando ella que la mamá de ella estuvo trabajando cuando ella tenía 5 o 6 años en fincas, era maestra. Ay, mire, qué chilero. A ver, cuéntenos. Y daba a su mamá clases en diferentes fincas, pero no le pagaban, sino que ella tenía que dar clases en cada finca, no habían escuelas en ese entonces. Y cuando esta ancianita de 89 años con la que yo platiqué cumplió 7 años, era obligatorio que los niños a esa edad aprendieran a hacer queso. Pero era como que también, queso. También era una forma de explotar a los niños, ¿verdad? Porque si querían comer, tenían que trabajar. Ay, mire, ¿y ellas dónde vivían? Ay, fíjese, licenciada, que esa parte no se la entendí porque como ya está grande, pero dice que la mamá de ella venía de... Bueno, ella tuvo al papá, pero ella nació del señor de la finca, ¿verdad? Como que se metió con su mamá, era el finquero, era de apellido... Ay, se me olvidó el apellido, licenciada, pero digamos de que ella sufrió mucho porque la discriminaban mucho porque le decían que era una hija bastarda. Híjole. Está duro, sí, pues entonces ellos vivían en la finca. Ajá, ellos vivían en la finca, pero sí andaba con su mamá para arriba y para abajo cada vez que iba a dar clases a diferentes fincas. Igual me comentaba lo de las monedas, ¿verdad? Que cada finca tenía sus monedas, pero eran de cartón.
Ujú. Ay, mire, bien interesante va la experiencia de ella, pero qué duro va también su vida. No, Ahora sí, qué complicado va, su saber vida, a qué edad. sí, su vida fue bien dura porque se puso triste y como a mi licenciada me gusta mucho platicar con los ancianitos, ¿verdad? Ay, sí, aprende Pero bastante. sí, y sí, la verdad que el haber platicado con ella de ese tema sí le trajo tristeza porque fue dura la vida de ella, ¿verdad? Que la andaba jalando su mamá para arriba y para abajo y a los 7 años que le tocó también a ella trabajar para poder tener derecho a comer en cada finca, ¿verdad? Cabal, cabal. Sí, mire qué dura la experiencia. Y andan, y ahí sí que a pie, a ver si les daban caballo, pues, pero a pie, con botas de hule, porque lo da sal que hay va en la época Sí, de lluvias. a pie dice que se le dañaban sus pies, le salían ampollas, tenían que caminar una barbaridad, no les daban ni caballo ni nada, ¿verdad? Sí, pues. Ay, mire, Sara, bien interesante esa experiencia. Fíjese que falta bastante sistematizar todo lo que ha sucedido en el país, ¿verdad? Y tomando en cuenta que todavía viven personas que pueden contar, ¿verdad? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Sí? Pero mire, interesante. Yo platicaba también, mire, yo también tengo varias amigas que son señoras ya grandes, ¿verdad? Entonces, había una de ellas que estaba contando una vez que cuando venían a la capital, ¿verdad? Que ahí sí que el papá de ellas, pues sí tenía acceso a carro, ¿verdad? Digamos. Entonces, pero dice que era un viaje de Shela para la capital, era como de 3 días. Entonces, imagínense, y en carro, que a pie también, la mayoría de gente viajaba a pie. Y en fin, pero interesante, ¿verdad? Esas experiencias. Gracias, Sara. Gracias por compartir ahí la conversación que tuvo con la señora, ¿verdad? Bonito porque usted aprendió, pero también yo creo que para ella también es agradable sentir que alguien se está interesando por ella, ¿no? O sea, pienso yo, ¿verdad? Porque es parte también de la amistad, ¿verdad? Ay, sí, la verdad que ella se emocionó, pero ya cuando le tocó recordar la parte dura, pues sí se puso triste, va, licenciada. Se puso triste. Uh-huh. Ay, gracias. Gracias, Alta, muy amable. Entonces, vamos a empezar la clase de hoy, ¿verdad? Nos habíamos quedado en el derrocamiento de don Manuel. Don Manuel. Acá. Y tengo que quitar los efectos a esta presentación. Bien. Nos habíamos quedado, ¿verdad? En abril de 1920, que es cuando derrocan a don Manuel Estrada Cabrera, ¿verdad? A ver quién quisiera opinar, si habían escuchado antes algo acerca de don Manuel Estrada Cabrera, si sabían algo sobre su vida o sobre su gobierno, no sé. ¿Quién nos quisiera compartir algo? Yo leí en uno de los documentos que nos mandó, y creo que fue el de la universidad, que él fue el que militarizó la educación, licenciada. Sí, fíjese que se nombraron oficiales, ¿verdad? Me estoy tratando de salir de aquí. Para que fueran directores, ¿verdad? De escuelas, también la misma universidad. Y la universidad, qué triste porque le va a poner su nombre, Universidad Estrada Cabrera. Entonces era un culto, ¿verdad? Hacia el dictador. Sí, ese va a ser digamos, un retorno bien feo, ¿verdad? Digamos, un retroceso en cuanto a la educación. Mire, hay algunos avances, porque, por ejemplo, va a ser durante la época de Estrada Cabrera, en la que se crea el nivel de preprimaria, va al kinder. Uh-huh. Va a ser en ese entonces, pero no había mucho financiamiento y en fin, ¿verdad? Pero digamos, en esa época se crea ese nivel. Y también algunas escuelas nocturnas, ¿verdad? Para adultos, ¿sí? Para que aprendieran bueno, más para alfabetizar, ¿verdad? Uh-huh. Pero, digamos, en cuanto a los estudios regulares, ¿verdad? La primaria, secundaria, la universidad, pues allí el control que van a tener las autoridades, ¿verdad? Son oficiales del ejército y van a ser personas que van a utilizar castigos físicos sobre los estudiantes, se les van a enseñar cuestiones de manejo de armas ya en la secundaria, diversificado, ¿verdad? Y bueno,
digamos, cómo hacer honores a la bandera y todo esto. Y esta situación se va a repetir también durante el gobierno de Wico, ¿va? Igual con esa situación. Bien. Entonces, don Manuel, fíjense que ha habido, bueno, sobre la obra de Miguel Ángel Asturias, el señor presidente, ¿verdad? Que habla sobre el gobierno de este señor. Se han hecho 2 películas. Yo, la verdad, no las he podido conseguir como para compartirlas con ustedes porque son bien interesantes. La verdad son... ahí retrata bastante, ¿verdad? La forma de ser de este personaje, ¿verdad? Y... ay, ahí la voz se me quiere ir, caer. No sé, alguien escribió algo por acá. Erika, usted levantó la mano. A ver. Sí, Erika, no sé si usted levantó la mano. Ay, no, licenciada, yo voy a hablar y no tenía encendido el micrófono. No, es que, no sé, yo había leído que ese presidente había recibido un atentado. No. Fíjese que fueron varios atentados. 2 son los que se conocen, ¿verdad? Fíjese que, curioso porque por su forma de ser, ¿verdad? Se ganó el rechazo de la gente, ¿sí? Eso de que todo el mundo era vigilado, ¿verdad? Había ya una policía secreta, ¿verdad? Gente que, los orejas, ¿verdad? De que andaban de civil, ¿verdad? Y espiando a la gente, etcétera. Y platicando con medio mundo, porque también tenían otros informantes y así. Además de que metían a la penitenciaría a los enemigos políticos, ¿no? Entonces, se fue ganando muchos enemigos. Hubo un atentado que fue organizado por algunos profesionales, había ingeniero, arquitecto, ¿va? Dentro de los organizadores. Ay, y fíjense que, solo voy a verificar bien la fecha, porque, a ver, lo que hicieron ellos acá, de la bomba y el atentado de los cadetes. Fíjense que cuando se dio el atentado de la bomba, ellos se habían puesto de acuerdo con el chofer del carro del presidente. Y entonces, a la garganta, aquí la garganta se me va. Resulta que se habían puesto de acuerdo, él iba a participar, ¿verdad? Y entonces se tenía que detener en un punto que ellos ya habían marcado, ¿verdad? Habían puesto una seña en la pared de la casa, al nivel donde él se tenía que detener. Pero resulta que hubo ahí, sí, situación, ay, es que no recuerdo si iba en un carro que era jalado por caballos, una cosa así, entonces ya no pudo detenerse a la altura en la que habían quedado. Y entonces estos, quienes habían organizado el atentado, pues eran personas que habían estudiado, o sea, guatemaltecos, que estudiaron aquí en el Central para Varones, que habían ido a estudiar al extranjero, ¿verdad? Que eran ingenieros y otras profesiones. Y entonces ellos cavaron un túnel, ¿verdad? Debajo de la calle para dejar ahí una bomba que iba a explotar al momento en el que pasara el carro de Estrada Cabrera. Y miren que se salvó por un pelo, ¿va? Porque entonces cuando el conductor, ¿verdad?, pudo parar el carro, la bomba explotó cabalmente, digamos, el que, no, ¿cómo fue? Sí, el que murió fue el piloto, sí, eso fue el asunto. O frenó antes, una cosa así. La cuestión fue que a él lo habían engañado, realmente no le habían dicho que iba a ser una bomba la que iba a estar allí, sino que un francotirador le iba a disparar a Estrada Cabrera, ¿va? Estrada Cabrera iba con su hijo y en ese momento, antes de que el carro se detuviera, pues él lo cargó y se lo puso sobre sus piernas. Entonces también el muchachito se salvó, ¿verdad? Al presidente y a su hijito no le pasó nada. También cerca, ¿verdad? Venía otro carro, venían gente de la Guardia Presidencial que lo venían custodiando, pero tampoco les pasó nada, ¿verdad? Entonces, esa fue una, ¿verdad? Pero se supone que después pues, apresaron a los organizadores y entonces, ahí donde estoy. Sí, pues,
Solo para que sepan los nombres, Enrique y Jorge Ávila Echeverría, el médico Julio Valdés Blanco, que era cuñado de ellos, y el ingeniero Baltasar Rodríguez. Ellos fueron los organizadores y los apresaron. Luego también hubo otro atentado, ¿verdad?, que organizado por los cadetes. Ese fue para un Viernes Santo, o sea, estaba programado para un Viernes Santo, porque la procesión se desviaba y pasaba enfrente de la casa de Estrada Cabrera. Pero siempre, ¿verdad?, hay alguna situación por la que se sabe. Entonces, parece que uno de los que estaban cadetes de la Escuela Politécnica, ¿verdad?, que estaban de acuerdo para esto, se puso a tomar en una cantina y ahí se le salió, y ahí se puso a hablar de más. Entonces los apresaron. Y a partir de eso, Estrada Cabrera cerró la Escuela Politécnica. La Escuela Politécnica en ese entonces estaba ubicada donde está la Iglesia de la Recolección. Y entonces mandó digamos, en la parte de atrás, ¿sí?, de la Reco. Entonces, Estrada Cabrera lo que hizo fue que mandó ¿cómo se dice?, a derrumbar, ¿no?, para que demolieran esa parte, ¿sí? Cerró la Escuela Politécnica y que demolieran esa parte. Entonces, estuvo cerrada durante varios años. Pero, y luego, en ese mismo año, es que el atentado de los cadetes, a ver. Sí, pues, el de la bomba fue en 1907, el de los cadetes fue un año después. Sí, pues, abril de 1908. Y unos meses después de ese fallido atentado, ¿no?, de los cadetes, porque ya no se pudo concretar, el plan de ellos era que cuando pasara la procesión frente a la casa de Estrada Cabrera, ellos iban a ir vestidos de cucuruchos, porque los cucuruchos antes se vestían como con la capucha de la universidad. Digamos, no era solo el gorro, sino que era tipo capucha, el gorro que utilizaban. Ajá. O sea, de ahí tomaron los huelgueros, ¿no? Después para hacer sus capuchas, ¿sí? Y entonces los penitentes, los que iban cargando a las andas, utilizaban, ese era su gorro, así tipo capucha, llegaba hasta acá y solo agujero en los ojos, ¿no? Entonces ellos se iban a disfrazar, ¿verdad?, de los cucuruchos para pasar enfrente del presidente, ¿verdad?, y que le iban a tirar una bomba. Pero pues ya no se pudo. Y a los meses después de esto, todavía, fíjense, hubo cadetes en un evento oficial que tuvo Estrada Cabrera ahí en el Palacio. El Palacio en ese entonces estaba donde está el Parque Centenario. Y resulta que allí, bueno, había unos cadetes, ya ven que los llevan siempre para que hagan valla y no sé qué, ¿verdad?, para que estén ahí en los eventos oficiales. Y uno de los cadetes le disparó al presidente. No le dio, ¿verdad?, porque digamos que iba cerca de la bandera, entonces no pudo calcular bien el tiro, entonces no le dio al presidente, pero pues igual, ¿verdad?, como que para ajustar y decidirse, no, definitivamente ya la Politécnica se cierra. Pero sí, Erika tuvo varios eventos así, ¿verdad? Motivó varios atentados, ¿verdad? Bueno, ok, entonces, para hablar de don Manuel, ¿verdad?, nos habíamos quedado entonces en su derrocamiento, ¿verdad? Fíjense, Manuel Estrada Cabrera es considerado la segunda dictadura liberal, ¿verdad? ¿Qué profesión tenía Estrada Cabrera? Era abogado. Abogado, ¿verdad? Entonces imaginémonos. Y de las más crueles dictaduras, dictadura de 22 años, ¿verdad?, encabezada por este señor, ¿verdad?, que tenía este carácter. Y fíjense que en la película, digamos, en la novela El Señor Presidente, y en la que están basadas estas dos versiones, ¿no?, de estas películas, ahí también se refleja, ¿verdad?, este gusto que tenía por las jovencitas, ¿verdad? Entonces, muchas veces en los pueblos, cuando los recibían, cuando llegaba para los eventos de la juventud estudiosa, para la gente era como que un honor también, ¿verdad?, como que acercarle a una de sus hijitas al presidente, ¿verdad? Y esta va a ser una cuestión que también la vamos a ver en Ubico, ¿sí? Son de las cosas feas, ¿verdad? En fin, así bien desagradables, ¿no? Qué enfermos esos presidentes. Sí, mire, realmente Pedófilo. ha habido muchas cuestiones antes, ¿verdad?, en las que no se daba su lugar a las niñas, ¿verdad? Sí, mucho. No se les respetaba, ¿verdad?
lamentablemente. Estrada Cabrera también tuvo 14 hijos. Y fíjese, ¿usted es Silvana? No. Sí, Sí. Va, es que solo como estoy ampliando la pantalla, ahorita no puedo ver quiénes me están hablando. Pues fíjese que sí, él tuvo con varias mujeres los hijos y a todos los reconoció. Sí. Con doña Desideria Ocampo, que fue la primera esposa no me acuerdo si fueron 2 o 3, pero de ahí como un montón como 4 o 5 tuvo hijos, o 6 tal vez. Tuvo bastantes hijos, mire. También esas son las cosas del machismo, ¿va? Eso de andar demostrando, sí, también se puede, ¿verdad? Bien. Ok, entonces, un señor así con esta personalidad tan fuerte, ¿va? Y tan arrogante. Entonces, cuando los unionistas ya están cansados, ¿verdad? Digamos, la población de Guatemala ya estaban hartos de los eventos que contribuyeron a que la figura de él se vinieran, así como que se fuera desplomando, ¿verdad? Al inicio, pues cuando dio concesiones tan favorecedoras, ¿no? Para las empresas norteamericanas que tenían el monopolio, ¿verdad? De servicios como el traslado de los productos, ¿verdad? El tema de los barcos que trasladaban los productos, teléfonos, telégrafos, etcétera, ¿verdad? Ferrocarril, etcétera. Pero además, a finales de 1917 y principios del 18, se dieron una serie de temblores muy fuertes, ¿va? Que se conoce como los terremotos, ¿va? Del 17 y 18. La ciudad de Guatemala había quedado devastada y durante año y medio no se había podido levantar, no se había podido reconstruir, ¿verdad? Y esto, digamos que iba contribuyendo, ¿verdad? A que la gente se hartara, ¿verdad? O sea, como que ya se iba generalizando más ese hartazgo, ¿verdad? Ya no solo la gente que podía leer o criticar, ¿verdad? Que era perseguida, ¿verdad? Política, ¿sí? Entonces, fueron eventos que fueron desgastando la figura de este señor, ¿verdad? Además de sus estrategias de control y todo esto que habíamos platicado. Entonces, se organiza este movimiento unionista, ¿verdad? Para derrocarlo, ¿sí? Y como vamos a ver, hubo antecedentes importantes, ¿verdad? Se supone que este movimiento unionista se empiezan a reunir de primero de manera secreta, ¿verdad? Y buscando que hubiera, hacerle un contrapeso al presidente, buscando derrocarlo, que van a conmemorar el centenario de la independencia, ¿verdad? Y de que querían la Unión Centroamericana y no sé qué va. Así como maquillando el asunto para que y buscando que Estrada Cabrera permitiera que se inscribiera como un partido político, ¿verdad? Y resulta que los unionistas organizaron una marcha. Esta se realizó, si no estoy mal, marzo, ¿verdad? De 1920, en la que ellos le agradecían al Congreso porque el Congreso había emitido un decreto en que reconocía la Unión Centroamericana, ¿sí? Fíjense. Entonces, los unionistas convocaron a una marcha, que era una marcha pacífica, ¿verdad? Pero el presidente se asustó mucho, ¿verdad? Y entonces, fíjense que, por un lado, sabotearon la marcha, ¿va? Así como sucede todavía, en la que había infiltrados, que eran gente del presidente, ¿va? Para que hicieran disturbios, ¿va? Para que empezaran a alborotar, a tirar piedras y, en fin, para que dijeran que eran los manifestantes. Y otra, que también le ordenaron, ¿verdad? Le habían ordenado a los militares para que dispararan en contra de los manifestantes. Tenían hasta francotiradores, ¿verdad? Algunos francotiradores. Según cuentan que los francotiradores no se animaron a disparar, ¿verdad? Porque también ya había gente del ejército que estaba aliada con los unionistas, ¿verdad? Ya como que ya había más conciencia tal vez, ¿verdad? Acerca de esta situación en la que estaba el país, ¿verdad? Lamentable, y en la que no se respetaban los derechos, no había libertad y en fin, ¿verdad? Entonces, esto de que se atacara a esta manifestación pacífica, que ellos querían marchar desde la sede del Partido Unionista, que estaba en la Cuarta Avenida, Osetai, hasta el Congreso, ¿verdad? Para demostrarles su agradecimiento, ¿va? Por ese decreto. Y entonces el presidente les echa la
la policía y el disturbios, ¿verdad? Esto fue muy mal visto de parte de la comunidad internacional, ¿verdad? Fue muy criticado. Y en fin, ¿verdad? Entonces, digamos que la situación ya estaba puesta, ¿verdad? Para que Estrada Cabrera fuera derrocado, ¿sí? De un momento a otro ya podía caer, ¿verdad? Era un régimen que ya se había desgastado bastante, ¿sí? Y lo que van a hacer los unionistas fue que en abril de ese año, ¿verdad? Llegan, rodean el Congreso y no nos vamos de aquí hasta que no lo declaren incapaz. Obviamente ya habían estado negociando también, ¿verdad? Con algunos diputados dentro del Congreso, ¿va? Para que algunos apoyos dentro de los periodistas, ¿va? Para que respaldaran, ¿sí? Y que lo declararan incapaz, ¿verdad? Y de esta forma consiguen, ¿verdad? Que se emite este decreto. Bueno, obviamente, pues Estrada Cabrera no se quiso rendir, hubo ahí bombazos, ¿verdad? Gente que lo apoyaba, ¿sí? Y que quería quedar bien con él, pero cuando vio que realmente no podía, ¿verdad? Y que la situación ya no estaba a su favor, pues tuvo que salir de su casa de La Palma, ¿verdad? Y decir, bueno, ni modo, ya me voy. Y se fue para su casa de Xela y ahí pasó sus últimos días, ¿verdad? Bueno, entonces, don Manuel Estrada Cabrera así termina su gobierno, ¿verdad? Y entonces el Congreso va a nombrar como presidente a don Carlos Herrera y Luna, conocido como el azucarero, ¿verdad? Este señor, pues, es el fundador del Ingenio Pantaleón, ¿verdad? De ese emporio, ¿verdad? Sí. Y entonces, y era conservador. Lo interesante del movimiento unionista es que nosotros vamos a ver que aquí se van a unir dos sectores que de acuerdo a su clase social eran bastante opuestos, ¿verdad? Sí, o podía considerarse que eran gente muy distinta y que, ¿verdad? No solo económica, sino ideológicamente. Pero digamos que ellos confluyeron porque ya era mucho el hartazgo, ¿verdad? Acerca de este régimen de Estrada Cabrera. Y entonces se reúnen los obreros, ¿verdad? Que eran los operarios de algunas fábricas, también había algunos artesanos, ¿verdad? O sea, tampoco estaba tan desarrollado nuestro país. Y un grupo de personas, de familias de abolengo, ¿va? A los que se les llamaba los chancles, ¿ya? Ellos pues eran conservadores. Entonces, lo curioso de todo esto va a ser, imaginémonos, los conservadores están pidiendo que haya libertad, que haya derechos humanos. O sea, ya era tal el hartazgo del régimen y, digamos, los excesos, ¿verdad?, que generó, ¿sí? Que ya se buscaba un respiro, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces se nombra a este señor Carlos Herrera para que él realizara, digamos, algunas reformas que habían sido planteadas por los unionistas y que la sociedad exigía, ¿verdad?, que estaba demandando. O sea, ya era demasiada esta situación. Bueno, entonces, en esta época se realiza una importante reforma a la Constitución, ¿verdad? Esta va a ser bastante avanzada, ¿verdad?, esta reforma. Entonces, primero, pues ya se elimina la reelección, ¿verdad? El periodo vuelve a ser de 4 años porque Estrada Cabrera lo tenía de 6. Importantísimo, ¿verdad? Que aquí se pide que se respeten los derechos laborales, ¿verdad? Entonces, se habla del derecho de huelga, aquí por primera vez da derecho de huelga, el respeto a una jornada laboral que se ajusta, ¿verdad?, de 8 horas, acerca también de los derechos de las mujeres y de los niños trabajadores, ¿sí? Por primera vez también se establece la autonomía de la universidad y también para las municipalidades, ¿verdad? Así como también, ¿verdad?, se incluyen otros derechos laborales, ¿verdad?, como la libre organización. Bueno, entonces esto va a ser, digamos, un parteaguas, va a ser bien importante, ¿verdad? Sobre todo si vemos todas las situaciones tan extremas a las que había llevado Estrada Cabrera el control de la población, ¿verdad? Era un clima de zozobra, de mucha angustia, porque usted no sabía, ya ni siquiera podía hacer un chiste, ¿va? Ni comentar nada, que se lo jalaban a la penitenciaría, ¿va? Pues era un clima bien feo, ¿va? Tanto control. Además de acoso hacia las chicas, en fin. Entonces, frente a toda esta situación,
la reforma constitucional fue un alivio bastante grande para la sociedad, ¿verdad? Y es como decir, bueno, ala, por fin vamos a empezar a levantar, ¿verdad? Pero obviamente aquí pues había muchos intereses de por medio, ¿verdad? Se supone que durante este breve, ¿verdad? Reinado, este breve gobierno de don Carlos Herrera, ¿sí? Estuvo alrededor de año y medio, ¿verdad? Gobernando. Fíjense que resulta que los intereses de la United Fruit Company se estaban viendo perjudicados, porque Carlos Herrera no quiso renovar algunos convenios que ya había suscrito Estrada Cabrera con la frutera, ¿sí? O sea, Estrada Cabrera les había concedido las márgenes del río Motagua. Y entonces, ahí para que ellos navegaran y que administraran, y etcétera, ¿va? Entonces, Herrera les dijo, no, esto no nos conviene, ¿sí? Y igualmente, ¿verdad? Con otras, digamos, otros ofrecimientos que les había hecho Estrada Cabrera, también les dijo que no. Y empezó a ver, bueno, si se vamos a controlar qué están haciendo estas empresas, que no actúen de acuerdo solo a sus criterios, que respeten la ley, etcétera. Y entonces, obviamente, organizaron un golpe de Estado, ¿verdad? Y el golpe de Estado lo dio este señor José María Orellana, conocido como Rapadura, el señor que aparece en el billete de un quetzal, ¿verdad? Él es el que dio este golpe y pues él va a ser nombrado después presidente, ¿verdad? Bien. Ok. Y obviamente pues quedaron sin efecto todas estas reformas, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora vamos a hablar de esta otra dictadura, ¿verdad? La tercera de las dictaduras liberales, la de don Jorge Ubico Castañeda, ¿sí? Ubico pues venía de una familia así bien aristócrata, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, su papá, don Arturo, pues había sido presidente del Congreso y era una persona bastante influyente, ¿verdad? Además, fíjense que el padrino de Jorge Ubico había sido Justo Rufino Barrios, ¿sí? Entonces, digamos que llegaba como con muchos bombos y platillos, ¿verdad? Además de que, pues, era un militar reconocido, que había hecho un trabajo importante, digamos, para controlar algunas actividades que podían considerarse subversivas, ¿verdad? En Retaulel, también había sido jefe político en Cobán, ¿verdad? Entonces era conocido porque era mano dura, ¿verdad? Y por ser honorable, ¿sí? Ubico llega a gobernar en un contexto en el que, digamos que internacionalmente la situación económica va a ser bien complicada, ¿sí? En Estados Unidos, en 1929, se dio una situación que se conoce como la crisis del 29, ¿verdad? O el crack del 29, que va a ser como el resultado de varias cuestiones, bueno, digamos, de cuestiones anteriores, ¿verdad? Pero lo que podríamos señalar, por ejemplo, como origen de esa crisis del 29, fue la caída de la bolsa de Wall Street, ¿verdad? Porque resulta que Estados Unidos se había ido posicionando bastante bien, ¿verdad? Sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Donde había ayudado a que concluyera la guerra, había sido de los vencedores. Y entonces su industria, agricultura y todo, pues había ido avanzando bastante. Digamos que había mucho dinero ahí en el país. Y la gente empezó a observar que en la bolsa podían invertir, comprar acciones, ¿verdad? Y entonces, cuando las acciones subían de precio, ellos ganaban. Digamos que era tanta el beneficio económico que se veía, digamos, socialmente, que la gente lo que hizo, ahí sí que muchas personas, o sea, fue una cuestión generalizada, ¿verdad? No solo los empresarios, sino que ciudadanos comunes y corrientes, ¿verdad? Gente normal, que empezaron a comprar acciones. Y el tema era que muchos se emocionaban tanto que hasta pedían préstamos en el banco para poder comprar más acciones e invertir. Entonces, hubo, digamos, una dinámica en la que todo se sostenía por pura especulación, ¿va? Porque eran puros préstamos, o sea, es como que usted pida ahorita un extrafinanciamiento en el banco
porque quiere invertir, no sé, digamos que hubiera alguna empresa que a usted le genera un montón de interés con un ahorro, ¿va? O con un, ¿cómo se llama? Con un plazo fijo, ¿no? Y entonces, y usted se emociona, entonces dice, entonces voy a pedir más prestado en el banco porque aquí me voy a reponer con esto porque me está generando mucho interés. Pero obviamente eso no es real y después va a caer, ¿no? Entonces, una situación más o menos así, solo que a gran escala sucedió en Estados Unidos, ¿verdad? Con este crack, ¿verdad? De 1929. ¿Por qué truena la bolsa? Las acciones cayeron, pero hasta el piso, y luego se llevó entre las patas, digamos, fue arrastrando también el sistema bancario, porque ya no había quien pagar todos esos préstamos que pidieron. Entonces, y esto se dio, digamos, un efecto dominó en todo el mundo. Fíjense, es que es una cosa bien interesante, porque Inglaterra, después de la Primera Guerra, había quedado en una situación de mucha pobreza, mucho desempleo. Alemania, que había sido, ay, híjoles, permítanme, la voz cómo me cae mal, parezco al exorcista. Alemania, con todas las, pues, digamos, cuando termina la Primera Guerra, ¿verdad? Los costos, digamos, las penalizaciones que le impusieron, ¿verdad? Todo lo que tenía que reponer por la participación que había tenido en la Primera Guerra. Le impuso una situación de bastante pobreza, ¿sí? O sea, estaban obligados a pagar 132.000 millones de marcos, a contribuir en barcos y a contribuir con ganado, no sé qué, un montón de cosas, ¿verdad? Que hizo que también estuvieran en crisis económica. Bueno, y en fin, y también, digamos, también quedó, digamos, una cuestión de financiar la reconstrucción de Europa después de la Primera Guerra, y en fin, ¿verdad? Entonces, cuando Estados Unidos se viene abajo su economía, Estados Unidos, pues, era de los principales compradores de muchos países, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, de Guatemala, eran de los que se compraba café, compraba banano, y en fin, ¿verdad? Entonces, igualmente también producía para otros productos que se necesitaban en otros países, ¿verdad? Armamento, equipos industriales, en fin, ¿verdad? Entonces, a nivel mundial fue una catástrofe, ¿verdad? Y eso costó más o menos una década en poderse sobreponer, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, pues también para Guatemala hubo un impacto grande, porque el café, que era de los principales productos de exportación, ya no tenía demanda, ¿va? ¿Quién lo iba a comprar? Ya no había aquí dinero para comprar nuestros productos. Entonces fue una crisis a nivel mundial que fue tremenda, ¿verdad? Además, en nuestro país, el gobierno anterior se había dado bastante corrupción, ¿sí? Entonces se necesitaba, digamos, a un personaje que diera esa imagen de gente honesta, ¿verdad? Para que saneara las finanzas, pero también se necesitaba gente de mano dura para que siguiera garantizando que los trabajadores en el campo iban a seguir siendo mano de obra forzada, ¿sí? Para los finqueros y en fin, ¿verdad? Entonces, se necesitaba igualmente apoyar, digamos, en esa labor, ¿no? Y entonces resulta triunfante don Jorge Ubico. Jorge Ubico ya se había postulado como candidato a la presidencia en 1926 contra Lázaro Chacón, pero pues había quedado en segundo lugar, ¿verdad? Y entonces aquí, en esta ocasión, se postula como candidato único. Entonces aquí se fusionan dos partidos, el liberal y el progresista, ¿sí? Bueno, aquí les mencionaba yo, bueno, sí, como que en el contexto internacional también está, digamos, que avanza, digamos, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, con sus derechos, ¿no? Para las personas, y en fin, ¿verdad? Bueno, sobre todo la Revolución Mexicana. Pero, digamos, el impacto que va a tener que la Revolución Rusa se mantiene, porque la Revolución Rusa había triunfado en 1917. Y para cuando empieza Ubico,
estamos en 1931, ¿verdad? Que 14 años y seguía, ¿verdad? Entonces, obviamente, la ideología que enarbolaban los rusos, ¿verdad? Pues era una ideología socialista o comunista, ¿verdad? Habían empezado a formar esta federación, ¿verdad? De estados, y pues había mucho miedo en el mundo que esto se pudiera extender, ¿verdad? A otros países, ¿sí? Sobre todo porque había sindicatos, ¿verdad? Que ya en muchos países existían, ¿verdad? Y que simpatizaban con estas ideas, ¿verdad? Entonces, así como que encendía los foquitos de alarma, ¿verdad? De alerta. Bueno, ok. Entonces, bueno, aquí yo les traje es que esta es una novela de John Steinbeck, que es un premio Nobel de literatura estadounidense. Es una novela sobre esta etapa de la crisis del 29 en Estados Unidos. Vieran todos los impactos que tuvo para los ciudadanos comunes y corrientes, ¿verdad? Y sobre todo en el campo. Sí, y los bancos expropiaron un montón de tierras, fíjense. Les habían prestado a los campesinos que empezaban a trabajar, a comprar tractores, ¿verdad? Para arar sus tierras y todo esto. Y el banco se quedó con un montón de tierras y un montón de pobreza también para ellos, ¿no? En fin, bien. Pero está interesante, y si la quieren leer. Bueno, entonces, si continuamos con Ubiko, ¿verdad? Las fobias que él tenía, pues obviamente los comunistas, ¿verdad? Porque, como les decía, todas estas ideas de la Revolución Rusa, daban mucho miedo, ¿sí? Entonces, se quería evitar, ¿verdad? Que llegaran y que contaminaran en Guatemala, ¿no? O sea, que entraran a nuestro país. Y también se evitaba contacto con otros países, como México, ¿verdad? Que ahí había bastante organización sindical y todo el asunto. Luego también, fíjense que Ubiko, esto es bien curioso y es chistoso a la vez, ¿va? Porque, y derivaba de esto, de los comunistas, ¿va? Porque acordémonos que Marx había dicho que la revolución se iba a hacer en aquellos países en donde la mayoría de fuerza de trabajo fueran obreros. O sea, porque para Marx era con el inicio del capitalismo, ¿va? Las fábricas, la organización de los obreros, y los obreros hacían la revolución. Pero esto fue, sí que en la realidad digamos que cambió esa idea, ¿va? Pero en fin, digamos que entonces en esta época se tenía la idea que donde había obreros, había comunistas. Entonces llega Ubiko hasta el extremo de prohibir que se utilizara la palabra obrero. Ajá. Se tenía que hablar de empleado, no de obrero. Ajá. Para evitar que se organizaran y que hubiera comunistas, ¿verdad? También Ubiko, pues, tenía un choque importante con los maestros y los intelectuales, ¿verdad? Porque obviamente era gente que lo iba a criticar y que no se iba a dejar, ¿verdad? Y entonces, Ubiko durante su gobierno persiguió políticamente, ¿verdad? Gente que lo criticaba, ¿verdad? Que iban a parar a la penitenciaría central, pues ahí se quedaban, ¿verdad? Durante un buen tiempo, si tenían suerte, pues otros pues eran fusilados, ¿verdad? Y a los maestros, fíjense que no los benefició, digamos, el choque con ellos era, y se reflejaba, digamos, ¿verdad? Su rechazo hacia los maestros en que no buscó beneficiarlos con que hubieran mejores salarios, ¿verdad? No se respetaba la libertad de cátedra, y esto que mencionábamos, que hubo militarización en la educación, pues también, ¿verdad? Fíjense qué terrible, porque se obligaba cuando iban a hacer ya las fiestas patrias, ¿verdad? O el aniversario de la reforma liberal, ¿verdad? Se organizaban desfiles. Y entonces se obligaba a los maestros a que marcharan, y que marcharan de acuerdo al paso militar. Imagínense eso, ¿va? Qué horrible, ¿verdad? Y absurdo. Entonces tenían que quedar a ensayar en las tardes y la gran. Entonces eran cosas muy tremendas, ¿verdad? No tenían libertad de cátedra, obviamente, estaban muy controlados, vigilados, ¿verdad? A ver qué se hablaba sobre el gobernante. Y las maestras, fíjense que en esta época de Ubiko se prohíbe que las mujeres casadas le dieran clase a los niños. Imagínense esto, porque se decía, ¿no? Que las mujeres ya casadas pues tenían muchas obligaciones, ¿verdad? Y entonces que mejor se dedicaran al hogar. Esto
lo que hizo fue que generó también muchas situaciones, digamos, que no se esperaba Ubico, porque había quienes se casaban y se casaban a escondidas o así, ¿va? Porque obviamente no querían que se diera cuenta, ¿verdad? Para que no a ellas, ¿no? Para que no las despidieran y etcétera. Entonces, fueron situaciones bastante fuertes también para los maestros, ¿verdad? O sea, no solo para la sociedad en general, sino también para ese grupo, ¿va? Como que estaba así. Estos me caen mal, ¿va? Porque quieren enseñar a pensar a la gente, ¿va? Y decíamos esto de que se militarizó la educación, pues igual, ¿verdad? O sea, en la universidad se les enseñaba casi que tenían que hacer el curso de, ¿cómo es que se llama? Ay Dios, el servicio militar, casi que allí, en los primeros, en el primer año, ¿verdad? Aprendían todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? También ¿qué? En diversificado, ¿verdad? En fin, bueno. Ok, entonces, pues hay un montón de cuestiones que ya hemos explicado, ¿verdad? Antes de, de pasar a esta diapositiva. Entonces, obviamente, ¿verdad? Ubico para poder tener controlada la sociedad, establece un modelo en el que se va a centralizar el poder. Entonces, lo que él va a hacer es darle más poder a los gobernadores y va a quitarle poder a los alcaldes. Lo que va a hacer aquí es que los alcaldes van a ser nombrados directamente por el presidente y fíjense que lo que se buscaba era que no fuera alcalde, o sea, se le llamaba intendente municipal, ya no alcalde, ¿va? Pero se buscaba que no fuera asignado en el lugar de donde él era, ¿va? Que fuera en otro completamente diferente, ¿va? En un lugar completamente opuesto, ¿va? De donde él, digamos, de su terruño. Para que realmente defendiera los intereses del presidente y todo esto, ¿va? Entonces, bueno, esto por un lado, ¿verdad? Además, se mantienen leyes de trabajo forzado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la ley de vialidad que establecía que se tenía que trabajar 2 semanas al año, ¿verdad? En la construcción de carreteras, ¿sí? Y si no se trabajaba en esto, pues había que pagar 2 quetzales, digamos, 1 por cada semana, ¿verdad? El que no lo podía hacer. Y la otra fue la ley contra la vagancia, ¿verdad? Que vimos que se estableció. Primero que usted no podía tener tiempo libre, ¿va? Cualquier tipo de distracción era considerada vagancia, ¿va? Bueno, también estaban los capuceros, ¿va? Los que no querían ir a clase, pues ahí se iban también, se iban con Pancho. Entonces, la gente necesariamente, o sea, se había quedado usted sin trabajo y a puro tubo tenía que demostrar que usted estaba haciendo alguna actividad, porque si no, obligado, ¿verdad? A trabajar para la gente del campo, pues trabajar en las fincas, ¿verdad? Y para la gente en la ciudad, pues trabajar en las oficinas de gobierno, ¿verdad? Haciendo limpieza o en fin, ¿verdad? Entonces, a través de estas leyes se seguía garantizando el apoyo, ¿verdad? Hacia los cafetaleros. ¿Sí? Bueno. A ver, ¿qué otra cosa? Bueno. Esto, el clima de desconfianza en las instituciones públicas. Fíjense que ustedes se han fijado que, pero no sé si algunos o algunas de ustedes habrán trabajado en alguna institución de gobierno, o tal vez su papá, su mamá, ¿verdad? Algún familiar, ¿sí? Cercano. Entonces, esto de que cuando se trabaja en las instituciones, realmente hay muchos chismes, ahí sí que hay situaciones incómodas, digamos, ¿verdad? Resulta que esto surgió en la época de Ubico, porque Ubico lo que hacía era que como él quería estar enterado de todo lo que se sucedía en las instituciones y de lo que se podía estar hablando acerca de él, ¿verdad? O criticándolo, entonces ponía a trabajar en los equipos, ¿verdad? En los grupos de trabajo, ponía gentes que se caían mal, ¿verdad? Esto para que se delataran, que hubiera chismes y no sé qué. Entonces, desde ahí se empieza a generar todas estas situaciones que se viven actualmente, ¿va? Bueno, en fin, bueno. También hablamos que se bloqueó el ascenso social, porque en la época de Ubico, fíjense que
se estableció en la educación pública para los estudios de secundaria y de diversificado, se le puso un costo, ¿verdad? Había que pagar al mes, había que pagar 2 quetzales. Entonces, esto limitó el acceso de los hijos de la gente pobre, de gente de escasos recursos, pues ya no tenían para pagar, fíjense. Realmente los salarios de los jornaleros o trabajadores, ¿verdad? O operarios, ¿verdad? Pues eran bastante bajos. Entonces, podían ganar desde 25 centavos a la semana, 50 centavos, un quetzal, en fin. Entonces, realmente pagar 2 quetzales por la educación de un hijo, pues era algo que salía ya de sus posibilidades, ¿verdad? Al mismo tiempo, también se estableció un límite. Había un número establecido de muchachos que se podían graduar de diversificado al año, ¿sí? Entonces, si vemos esto, igualmente, ¿verdad? Establecía un cupo. Este año solo se van a graduar 200 personas. Entonces, esto igualmente limitaba las posibilidades de la clase media para a los hijos de la gente de clase media para obtener, para poder tener un mejor trabajo, ¿verdad? Un mejor empleo. Bueno, dentro de las... otro tema interesante durante el régimen de Ubico va a ser la ley Fuga. Fíjense que esta ley era utilizada por Francisco Franco en España y consistía, bueno, así también como se aplicó aquí, ¿verdad? Se sacaba algún prisionero, va, de la penitenciaría central, le van a dar una vuelta, va, a los carceleros, y de repente le decían, ala, escapate, ahorita te damos chance, corre, apúrate, va. Y en fin, cuando empezaba a correr, por la espalda le disparaban, ¿va? Entonces, esto se utilizó sobre todo para eliminar a los enemigos políticos del régimen, ¿verdad? Bueno, hasta aquí no sé si tengamos algún comentario. Licenciada, no me recuerdo, bueno, sí, más o menos tengo una idea vaga de que supuestamente en el gobierno de él había más militares o soldados, no sé, que profesionales. Entonces, no había como tanto trabajo para ellos porque eran muchos. Ah, para los militares. Ajá, porque habían bastantes en su gobierno. Ah, ya. Mire, Erika, porque, bueno, por la situación, no sé si usted se refiere a esta cuestión de que igualmente como que se dieron ascensos, ¿verdad? A varios militares. Aquí durante el gobierno de Ubico también empiezan los problemas entre los oficiales de línea y los oficiales de escuela, porque resulta que Ubico no se había graduado, o sea, a Ubico lo expulsaron de la escuela politécnica. Entonces, y digamos, se supone que los oficiales de línea eran aquellos que empíricamente, pues, o sea, los reclutaron forzosamente o se metieron porque querían ser soldados, ¿no? Para tener ahí un ingreso, ¿va? Comida segura, etcétera, ¿va? Y así fueron ascendiendo. Entonces, llegaban hasta cierto rango. Pero no eran gente que habían ido a la escuela politécnica, ¿verdad? Que tenían todos esos estudios. Entonces, aquí va a ser durante la época de Ubico también en la que esas diferencias van a ser fomentadas, porque Ubico trataba como que se rodeó de los oficiales de línea y a los de escuela los trataba así despectivamente, ¿verdad? Entonces, esto va a ser, digamos, también va a ir generando molestias ahí dentro de su régimen, ¿verdad? Dice que yo me salí acá. A ver.
Ya no va a salir la presentación. Bueno. Bueno, ok. No sé si tengan algún otro comentario. Porque yo ya he estado hablando un montón. A ver, ¿quién quiere opinar algo? Aquí a ver cuántas me faltan. Sí, solo esto. Licenciada, Sí, dígame. usted había comentado algo acerca de que UDICO había prohibido que se mencionara la palabra obrero. Sí, así es. ¿Y qué pasaba con las personas que desobedecían o se les salía? ¿Recibían algún tipo de castigo o los metía presos o qué hacía con ellos? Pues es que eran vistos como sospechosos, ¿verdad? Porque entonces a ver qué están leyendo, ¿verdad? O qué están organizando. Entonces había gente que si los delataban, entonces pues iban a parar a la penitenciaría. Ya. Gracias, licenciada. Vaya, niña, para servirle. Bueno, entonces la ideología de Hitler, pues él era simpatizante de Franco, de Hitler, de Mussolini, ¿verdad? De esos líderes fascistas. Pues le gustaba que alabaran, digamos, su personalidad y en fin, ¿verdad? Le gustaba todo. Igualmente se realizaban actividades durante la época de su cumpleaños, ¿verdad? Era la feria de la capital, porque era el cumpleaños de UDICO, ¿ah? Bueno, entonces, también, bueno, digamos, se dice mucho que equilibró el presupuesto nacional, pero mucho de esto que hizo, ¿verdad? Que digamos que funcionó, ¿verdad? Dentro de estas medidas, algunas pues fue porque bajó el salario de los funcionarios, ¿verdad? De gente que trabajaba en las instituciones públicas, pero también bajó las pensiones, que eran bastante bajas, ¿verdad? Algunas jubilaciones, pensiones que tenían algunos trabajadores, ¿verdad? Del Estado, ¿sí? Si vemos aquí, ¿verdad? Este es Licenciada, un perdón. 1938. Sí, dígame. Él no está presentando, creo yo, no sé. Híjole, gracias, niña. Ay, es que me salí de la presentación. Gracias, muy amable, muy amable. Bueno, entonces, este es un dato de 1938, ¿verdad? De una investigación de Edgar Varías. Entonces, y datos de este periódico liberal progresista, ¿va? Entonces dice, un director de escuela, para 1940, ¿verdad? Podía ganar entre 12 y 18 quetzales al mes, ¿sí? Y un maestro tenía un salario de 10 quetzales, ¿sí? Y esto mientras la presidencia tenía unos gastos bastante altos, ¿verdad? Porque si vemos, bueno, esto se supone que eran los gastos para un año, ¿verdad? Pero si vemos en sueldo y gastos de representación, 2.400, para los imprevistos, 6.000, ¿verdad? Ahí sí que como para todos los alimentos de casa presidencial, ¿verdad? O alguna otra cosa que sucediera, algún antojo, ¿va? y para la casa de gobierno, 3.390, ¿va? Entonces, realmente era un presupuesto bastante excesivo, ¿sí? Y fíjense, hay unos datos bien interesantes, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, lo que se pagaba. Híjoles. A ver, permítanme. Ahora ya regresé. Bueno, entonces les decía datos bien interesantes sobre lo que podían hacer, sobre el monto de las pensiones, ¿verdad? De los gente jubilada y así, que eran bien bajos, porque por un lado había salarios dentro del Estado que venían desde 50 quetzales al mes. Había de 50, de 51 a 100, y así hasta 200 o más quetzales al mes.
Mientras que, si vemos, esto ya no se los puse en diapositiva, pero las pensiones, había unas que estaban venían desde 6 quetzales, ¿verdad? Entonces, las que estaban entre 6 y 10 quetzales tuvieron un descuento de 20%, imagínense eso. Los que estaban entre 11 y 20 se les descontó 30%, ¿sí? Todas estas rebajas de Ubico para equilibrar el presupuesto, ¿va? En esa época de crisis. Y en fin, a los que ganaban o percibían, ¿verdad?, una pensión mayor de 31 quetzales al mes, descuentos de 50%. Entonces, como que había mucha disparidad en cómo se repartía, digamos, ese ingreso, ¿va? Bueno, o el gasto más bien. Bueno, entonces, solo para mencionar que Ubico, si ustedes preguntan a sus abuelitas, abuelitos, sus papás, ¿quién fue el mejor presidente de Guatemala? ¿A quién creen ustedes que le responderán? Ubico. Ubico, pero ¿por qué? ¿Verdad? ¿Y por qué dicen ellos que Ubico fue el mejor? A ver. Que no haya violencia, que no haya delincuencia, que no haya maras, que no sé qué, bien tranquilo. Eso es. Que no había ladrones o que les cortaban un dedo si robaban. Dejaba usted abierta la puerta de su casa y no pasaba nada, nadie se metía. ¿Pero qué dice el compañero? Además, ¿verdad? Sí, pero fíjense que esta figura de Ubico fue bien planeada, ¿verdad? Porque utilizó equipo, ¿verdad?, de la tipografía nacional para que lo acompañaran en las giras. Él hacía cada año una gira por el país, ¿verdad? Y entonces, y lo recibían ahí con pompos y platillos, hacían estos arcos, ¿verdad? Como vemos aquí en la foto del medio, en fin, para recibirlo y en fin, ¿verdad? Entonces, lo que hizo fue que había un grupo de gente de la tipografía que elaboraban un noticiero fílmico. Iban con su cámara, vaya, en esa época, y grababan, ¿verdad? Lo filmaban y después eso se transmitía, ¿verdad? Obviamente no había televisión, pero en lo que eran salas de cine y así, ¿verdad?, se presentaban las noticias. Y así se iba, digamos, ellos utilizaban palabras así muy, que presentaban al presidente como alguien heroico, ¿verdad?, bien valiente, así como que Superman, ¿verdad?, o esos superhéroes, ¿no?, que conocemos. Entonces, allí transmitían un montón de imágenes que a la población se le iban quedando, ¿verdad?, grabadas, ¿verdad? Alguien bien fuerte, porque bien parecido, alto y no sé qué, va, tiene porte, además de que es honesto, enérgico, eficiente, ¿verdad? Entonces, así se iban difundiendo, ¿verdad?, estas ideas, ¿verdad?, de cómo, acerca de la importancia y trascendencia de su gobierno, ¿verdad? Si vemos acá, por ejemplo, ahí voy a aumentar esto. Este es el periódico La Gaceta, ¿va?, de 1942, dice: el general Ubico no es un mandatario, sino un mandatario, si vemos aquí con M mayúscula, ¿verdad?, que puede figurar dentro de la relatividad de los medios con un Roosevelt. Imagínense, Roosevelt, que era el presidente estadounidense que tenía un papel protagónico, ¿verdad?, en la Segunda Guerra, ¿sí? Y que fue el que ayudó para que derrotaran a Hitler y no sé qué va. Bueno, nefasto por las bombas atómicas, pero en fin, ¿verdad? Pero digamos que era como el líder del momento, ¿verdad? Aquí todavía no habían tirado las bombas. Entonces dice, al leer todo lo que obra Roosevelt, encontramos que muchos de sus actos ya habían sido anticipados en Guatemala por el régimen del general Ubico. Y si el tono de un Hitler y de un Mussolini y otros dictadores organizados es de forjar naciones nuevas, el general Ubico, sin dejar de ser un demócrata, ¿verdad?, está dentro de su tiempo de acción progresista y purificadora, que en muchos casos se ha anticipado. Entonces, ahí sí que a través de estas imágenes que transmitían, digamos, este noticiero fílmico, ¿verdad?, de las actualidades guatemaltecas, y los periódicos, pues lo presentaban como que un superhéroe, ¿verdad?, o como que sí, como un superhéroe.
Bueno, y de los recuerdos, además de estas anécdotas, ¿verdad? De sus familiares y gentes conocidas acerca de esto de la delincuencia, ¿verdad? Y el presupuesto nacional en sí, pues también invirtió, ¿verdad? En infraestructura, varios edificios que quedan allí, ¿verdad? Ay, Dios. Como el edificio de Correos, el Palacio Nacional. En esa época el palacio, cuando se estaba construyendo, la gente le decía al guacamolón. Era la forma de rechazarlo, porque había tanta pobreza, ¿verdad? Y tanta necesidad, y él gastando, ¿verdad? En ese edificio, en donde se inmortalizó, ¿verdad? Porque dejó su huella en todas las chapas y todo, pues era basado en su nombre y en fin, ¿verdad? Los pabellones de la Feria de Noviembre, que eran donde como decir, los salones donde había exposiciones, ¿verdad? Y ahí cerca se instalaban las ruedas y todo el asunto por el cumpleaños de Ubico, donde están ahorita los museos, ¿verdad? En la zona 13, la dirección de caminos, la pasarela de caminos, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé si tengamos algún comentario sobre esto. Bueno, hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Yo creo que ya fue un montón de información por hoy. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna consulta o algún comentario que agregar, ¿verdad? Ay, híjole, hoy no les dije, ¿verdad?, qué capítulo íbamos a explicar. Ay, Dios mío. Sí, aquí estamos, miren, entre el capítulo 18, que es el de los gobiernos liberales. Sí, ahí estamos. No sé si tengamos algún comentario, algo que agregar, a ver. Ah, híjoles, miren, si no hay alguna otra duda, solo un comentario. Híjole, sí, Jacqueline, fíjese que era el 18, entre el 18 y el 19, que es la aldea de Ubico. No, pues si no, me gustaría solo que enciendan sus cámaras, ¿verdad? Para que nos veamos, porque miren, todo este semestre ha sido tan pesado y ni siquiera nos conocemos, por lo menos verlos un poco, ¿verdad? Porque es feo. Hola, Amanda, ¿qué tal? Buenas. Porque miren, para nosotros, hola, Michelle, ¿qué tal? Hoy no me peiné, dice Erika, estoy en pijama. Doña Sarita, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sarita? Ay, porque miren, Jennifer, mire pues, que siempre hace algún comentario. Vivi, miren qué alegre. Sí, es que realmente, esto de estar en línea tiene sus ventajas, porque ahí si usted va, después de terminar mis clases en la noche, ya solo me paro aquí, ya voy a freír los frijolitos, a cenar, en fin, ¿no? Pero tiene también sus inconvenientes, porque no nos podemos conocer, pues no sabemos cómo somos bien, ¿verdad? Entonces, y a veces es cansado, porque está uno aquí hablando como Lord. O parece sesión espiritista, ¿va? Alguien por ahí que sepa algo, que quiera expresar algo, ¿verdad? Entonces, sí. Gracias. Entonces, ¿qué dice Susana? La ventaja es que la mayoría han estado en la clase, entonces también pueden consultar bastante sus apuntes. Ahí creo que se explica bastante de los temas, lo más importante, ¿verdad? Para que nos enfoquemos en esto. Yo les voy a compartir también los capítulos del libro que no están en el PDF, porque el PDF que se compartió creo que llega hasta el capítulo 15. Entonces, ahí les voy a compartir, ¿verdad? Los otros capítulos para que tengan chance de llegar hasta el contenido de este parcial, ¿verdad?
Ujú. Fíjese, Susan, que sería del 9, ¿verdad? Desde el 9 al 19, creo. Déjenme ver. Sí, al 18, 19. Del 9 al 18. Ujú. Para servirle, Susan. Mire, entonces vamos a estar. Ah, ya se fue a peinar Erika. Está bueno. Sí, mire, se las voy a compartir. Ay, miren que anda bien ocupada. Entonces, me falta compartirles la clase de la semana pasada, las diapositivas de la semana pasada. También estas de hoy se las voy a compartir. Eso sí, siempre se las comparto. El examen va a ser entonces en Moodle, ¿verdad? Para que estén pendientes. Yo no sé si hay alguien todavía que tenga problemas, que no esté en Moodle, para que lo resuelva de una vez, ¿verdad? Para este examen. También solo les recuerdo de las tareas, ¿verdad? Que quedaron. Estamos en la tarea 2, que es sobre la universidad. La tarea 3, que es sobre las leyes liberales, ¿verdad? Esto, que la última fecha para responder es dentro de una semana, ¿verdad? Martes 5, ahí para que lo puedan responder. Yo creo que ahora está más fácil porque yo les dejé también, creo que estas preguntas ya no están tan complicadas, ¿verdad? Como en la primera guía. Además, ahí pueden ir viendo también ustedes su nota, ¿verdad? Entonces eso está bien. Ah, mire, también ahí está Michelle, ya encendió su cámara. ¿Qué tal? Bien. Entonces, eso sería. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. ¿Qué dices, Sarita? Licenciada, en el segundo parcial también nos van a entrar los temas de las tareas que nos dejó. Eso estaba platicando hace un ratito. ¿Quién era? Creo que Silvana, ¿verdad? Me preguntó. Mire, directamente así, no. Así cosas muy específicas sobre esas tareas, no. Sí, es que eso platicábamos con Silvana, que sí es extenso el contenido ahorita, ¿verdad? Entonces, sí, sobre estas tareas no voy a preguntar. Gracias, licenciada. Bueno, para seguir. Sí, vamos a tener repaso el jueves de la próxima semana, ¿verdad? Porque nuestro examen es el 8. Vamos a tener repaso el 7, ese día, para que estén ahí pendientes, ¿verdad? Y bueno, entonces ya a partir la próxima clase ya va a ser contenido para el final, ¿verdad? A partir de ahí así avanzamos bastante. Porque fíjense que realmente estos exámenes van a terminan el 14 de octubre, ¿verdad? Y ya, ¿qué será? En noviembre, no sé si la segunda semana de noviembre empezarían los finales. Entonces, sí que bueno, que estamos bien con el contenido y vamos a avanzar. Sí, vamos a finalizar el contenido. Por lo menos llegaremos hasta el proceso de paz, ¿sí? Por lo menos llegaremos hasta el capítulo 21. Porque conflicto armado es más extenso. Bueno, chicos, entonces los dejo, cuídense bastante. Platicamos el jueves, ¿verdad? Ahí, ya para empezar contenido examen final. Pues qué gusto saludarlas, ¿verdad? Qué bueno. Que pudieron ahí encender sus cámaras, qué bueno, qué gusto. Y cuídense bastante, ¿verdad? Entonces ahí platicamos el jueves. Gracias, licenciada. Nos vemos el jueves. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz día.